Hola. El concepto de octava probablemente sea algo que todos conocéis y que habéis manejado alguna vez. Sin embargo, algunas veces presenta algunas dudas, especialmente cuando se trabaja con fracciones de octava y hay que moverse por la escala de octavas. En este vídeo vamos a intentar clarificar ese concepto y dar las ecuaciones necesarias para poder manejarnos perfectamente y sin problemas en esta escala tan importante para el sonido. Bien, el número de octavas que hay entre dos frecuencias se puede calcular mediante logaritmos en base 2. Hay que tener en cuenta que el concepto octava siempre es un incremento. Puesto que se trata de una magnitud logarítmica, tenemos que verla siempre como una distancia entre dos puntos. De per se, una octava no es un número de hercios, sino es una distancia entre dos puntos del eje de frecuencias. En esta fórmula vemos cómo calcular el número de octavas que hay entre dos frecuencias, es decir, qué separación en octavas hay entre f2 y f1. Si ponemos aquí la frecuencia mayor y en el denominador la frecuencia menor, el logaritmo en base 2 nos dará el número de octavas que las distancian. Por ejemplo, si f2 es el doble de f1, este dividendo nos dará 2, y el logaritmo en base 2 de 2 nos dará 1. Es decir, cuando esta es el doble de esta, el número de octavas que las separa es 1. Esto es bastante evidente. Cuando es 4 veces más, el logaritmo en base 2 de 4 nos dará 2. Pero ¿qué ocurre cuando esa distancia no es un número entero o no es un número potencia de 2? Por ejemplo, si esta frecuencia es 1200 y esta es 1000, el logaritmo en base 2 de 1,2 pues nos dará un valor inferior a 1. Gracias a esta fórmula pues nos podemos desplazar bien en frecuencia de una a otra. También nos puede ocurrir el caso inverso, y es decir, estamos en una frecuencia determinada y queremos desplazarnos, por ejemplo, media octava hacia arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando por 2 elevado a esa fracción de octava que nos queremos desplazar. Por ejemplo, si fuera media octava, haríamos f1 multiplicado por 2 elevado a 0,5. Si fuera un tercio de octava, pues 0,33. Así, etcétera, etcétera. ¿Vale? Situando aquí, por ejemplo, un 1, una fracción de octava completa, sería f1 por 2, nos daría el doble. Efectivamente, la fórmula funciona para los casos más sencillos, pero también para los casos más complejos. Si tenemos claras estas dos fórmulas, y las manejamos apropiadamente, ya no volveremos a tener problemas con el tema de cálculo de octavas. Por ejemplo, el caso de las frecuencias audibles por el oído humano. ¿Qué distancia hay entre la frecuencia más baja que podemos oír y la más alta que se supone que podemos oír? Pues entre 20.000 y 20 hay 1000 y el logaritmo en base 2 de 1000 es casi 10, es 9,96. Si fuera 1024 pues nos daría 10 exacto, ¿no? Pero bueno, se redondea normalmente y se supone que el espectro audible tiene 10 octavas. Vamos a ir a un elemento que todo el mundo conoce, algunos estarán más familiarizados con él que otras personas, y es el piano, o lo que son las notas musicales. Es muy importante esto porque aquí se ve muy claro también el concepto de fracción de octava. Por ejemplo, una octava en música es la distancia que separa una nota de la misma de la octava superior. Esta nota en un piano es el do, la siguiente blanca es el re, mi, fa, sol, hasta llegar al siguiente do que está aquí en esta tecla. Vemos que se repite la secuencia de negras, justo aquí donde se vuelve a repetir es el siguiente do. Bien, pues entre una nota y la de la octava superior sabemos que debe haber el doble de frecuencia. Pero ¿cuánto hay entre cada una de las notas? En la escala musical todos sabemos que hay 7 notas, pero también están los semitonos. Entonces, si los contamos todos, vemos que hay el do, aquí tenemos el do sostenido, re, re sostenido, seguimos así contando hasta que llegamos al siguiente do y vemos que hay una distancia de 12 semitonos. Pues la separación entre cada nota musical es de 1/12 de octava exactamente. Entonces vemos que entre esta y esta hay un 12avo, entre esta y esta hay un 12avo, y luego entre esta blanca y blanca también hay un 12avo, porque no hay negra aquí. Entonces, por ejemplo, entre estas dos blancas, la separación es mayor que entre estas otras dos. Alguien que conoce música esto ya lo sabe, pero algunas personas a lo mejor esto lo desconocían, ¿no? Entonces, la escala musical, si tocamos las blancas, no está equiespaciada, sino aquí
hay saltos más grandes, este salto es menor y este salto también es menor. Hay dos notas en las que el salto es únicamente de un semitono. Bien, esta explicación simplemente es para introducir el concepto de un doceavo de octava, que es la separación que hay entre todos los semitonos de las notas musicales. Entonces, por ejemplo, la nota que se utiliza de referencia, que es el La que está en el medio del piano, tiene 440 hercios. A partir de esta ya seríamos capaces, con la fórmula que hemos visto en la imagen anterior, de calcular las frecuencias de todo el piano. Solo tendríamos que ir multiplicando por 2 elevado a un doceavo para saltar a la siguiente, o dividiendo por 2 elevado a un doceavo para saltar a la inmediatamente inferior. Así se pueden calcular todas las notas que se pueden tocar en un piano, ¿no? Que es uno de los instrumentos que tiene más tesitura de todos los que se suelen emplear en la música actual. La nota más baja, por curiosidad, del piano es este La de aquí, es el La menos 2, suponiendo que el La 0 es el que está en el medio, pues este es el La menos 2, y es 27,5 hercios, vemos que está cerca de los 20 hercios, que es el límite audible, y el Do del final, este que está aquí, es 4186 hercios. Normalmente ya no se emplean notas musicales más agudas porque ya no son agradables para el oído humano y mucho menos para hacer melodías. Entonces lo que oímos por encima ya de aquí, el piano lo genera, pero como armónicos de cada una de las teclas. Bien, pues ¿qué ocurre en el caso de los ecualizadores? Hemos visto cuáles son las normas de notas en el piano, que es 440 hercios. ¿Qué ocurre en los ecualizadores? En los ecualizadores gráficos nos referimos, la banda que se utiliza como referencia suele ser 1 kHz, es decir, la mayor parte tienen siempre uno de los controles situado exactamente a 1 kHz. Y a partir de ahí podemos subir y bajar utilizando la fórmula que conocemos. Sin embargo, la ISO definió un array que se llama el array R80 para normalizar las frecuencias de los ecualizadores a números redondos. ¿Esto dónde lo podemos ver también? Si sois o tenéis conocimientos de ingeniería eléctrica, por ejemplo, es en los valores de las resistencias que se emplean en los circuitos. Son también valores en escala logarítmica, pero se han redondeado para trabajar mejor. Pues bien, la ISO lo que hizo es redondear las frecuencias que no son números redondos. Obviamente 1 kHz es un número redondo y 2 kHz también, pero los que están en medio, al tratarse de una fórmula logarítmica, pues tienen muchos decimales, ¿no? Entonces lo redondea a 3 cifras significativas, a veces a 1, a 2, dependiendo, cuando la otra es muy pequeña, para trabajar más cómodamente. Entonces, cuando se diseña un ecualizador hay que intentar seguir la escala ISO. La escala ISO tiene 24 puntos por octava, es decir, es el doble de fina que las notas musicales. Las notas musicales van a un doceavo cada semitono, este va a un 24avo, y nos permiten seleccionar las frecuencias de esta tabla. Como hay 24 por octava, imaginemos que queremos diseñar un ecualizador de un tercio de octava. Bien, pues cada uno de estos saltos que vemos en la tabla es un 24avo, por lo tanto, si tenemos que diseñar un ecualizador de un tercio de octava, tenemos que saltarnos muchos. ¿Cuántos? Pues 8. Cada 8, 3 por 8, 24, llegaremos a un tercio de octava siguiente. Lo vemos aquí, por ejemplo, si tomamos el 1, para hacer, por ejemplo, el de 100, tomaríamos el 1, entonces tendríamos que saltar 8 para llegar al siguiente tercio de octava, porque esto es un 24avo, 3 por 8, 24, vamos a hacerlo, vamos a saltar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vemos que el siguiente es 1.25, pues pondríamos 125 kHz. Si estuviéramos en 1000, estaríamos en el de 1 kHz, en 1000, pues pondríamos, en vez de 125, 1250, añadirle los ceros que hagan falta. Sin embargo, sabemos que no es 1250, ahí el último cero es un redondeo, habría que añadirle otra cifra significativa. A partir de aquí, pues podemos obtener todas las frecuencias desde un tercio de octava si seguimos hacia arriba, ¿no? O lo mismo hacia abajo. Si volviéramos hacia abajo, por ejemplo, el inmediatamente
inferior a 100, volvemos al final de la tabla, que vuelve a estar el 10 con este 1, iríamos para atrás. 1, 2, 3, a ver si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vemos que hay un 8. Pues aquí pondríamos 80. Bien, pues con esto finalizamos el asunto de clarificación del concepto de octava y cómo se emplea en la música y en los ecualizadores gráficos. Gracias.